pasa es que eso. Vamos a cantar una canción para que alabemos al Señor también aquí en nuestras casas. Amén.
declarar este tiempo, Señor, adorándote, Señor, mostrando nuestro corazón delante de ti, Señor. Gracias por este tiempo y gracias porque a través de ese nacimiento, Señor, vino la paz, vino la salvación, Señor, vino la libertad, la sanidad. A través de ese nacimiento, Señor, vino la respuesta para ese corazón que está abatido, ese corazón que está triste, ese corazón que no tiene propósito. A través de ese Hijo humanado, Jesús, es que hoy podemos alabar y tener esa libertad que el mundo no conoce, pero por tu misericordia tú nos has permitido conocer, Señor. Señor, te adoramos. Gracias por haber venido a este mundo, Señor, y haber estado en ese pesebre que quizás no era el adecuado para ese Rey de Reyes, ese Señor de Señores. Pero te humillaste hasta lo sumo, Señor, siendo Rey, y viniste a nacer en la peor necesidad, Señor. Y lo único que pudo adornar hermosamente ese pesebre fuiste tú, Señor. Vamos a decirlo una vez más, allá del pesebre.
Un fuerte aplauso a Jesús. Gracias, Señor, gracias por este tiempo. Seguimos conectados, Señor, con tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, Alvarito, por favor. Buenas noches, mis estimados hermanos. Buenas noches. Es un placer poderles saludar y verles por este medio. Qué hermoso, cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Bendito el Señor. Hoy continuamos con el tercer día de reflexión de lo que llamamos las séptimas navideñas. Ayer veíamos y estamos estudiando el pasaje bíblico en Mateo capítulo 1, versículo 18 al 25. Los invito entonces que mantengan la Biblia, la palabra de Dios, en este pasaje, porque vamos a meditar en un versículo que corresponde al día de hoy. Ayer hablábamos y la meditación se trataba acerca de Jesús el Salvador, como lo vimos en el día anterior también, de el pesebre, donde nos dieron la explicación qué es lo del pesebre. Y en este pasaje, Juan nos hacía un relato, un recuento, y nos hablaba acerca de los acontecimientos del nacimiento de Jesús de Nazaret. El tema que nos compete para hablar hoy es Jesús, Dios con nosotros. Jesús, Dios con nosotros. Entonces los invito a que ahí en el capítulo 1 de Mateo, vamos a dar lectura al versículo 23 de este capítulo. Dice de la siguiente manera: He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido quiere decir Dios con nosotros. Alabado sea el Señor. Como se ve en Mateo 1:23, encontramos cuál es el significado de Emmanuel. Nos está diciendo ahí claramente, Dios con nosotros. El niño prometido, ese niño prometido recibió el nombre de Jesús. Aquí en Mateo capítulo 1:23 encontramos este anuncio. Pero este anuncio no solamente fue dado en los evangelios. Este anuncio ya había sido dado mucho tiempo atrás. Y es que encontramos en Isaías capítulo 7, versículo 14, lo pueden buscar en sus Biblias, para que entonces meditemos y veamos que no solamente fue dado este anuncio en los evangelios, sino también encontramos que había sido anunciado a través del profeta Isaías. Y dice el versículo 14 del capítulo 7, por tanto el mismo Señor le dará la señal, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Interesante. Emmanuel, ya sabemos que Emmanuel, su interpretación o que nos quiere decir Dios con nosotros. Que llamará su nombre Emmanuel. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que José y María no buscaron el nombre a Jesús, no cogieron una lista para saber cómo lo vamos a llamar, no consultaron con sus parientes, con sus amigos, no se rebuscaron para decir cómo vamos a llamar a ese niño como de pronto puede suceder hoy día,
si es que no se le tiene el nombre, pero hoy día también cuando ya se espera a una criatura, ya se le tiene el nombre. Pero aquí fue algo interesante. José y María siguieron las instrucciones específicas que el Señor les dio a través de su ángel. Podemos ver lo que veíamos anoche en Mateo 1:21, que nos dice, ella dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Aquí la confirmación del tema que veíamos anoche, Jesús, el Salvador. Esto Dios le mostró en sueño a José, porque José estaba pensando y estaba meditando y estaba preocupado. ¿Cómo así? Que la mujer con que he elegido para esposa ha resultado embarazada. Preocupante eso. Y él, de todas maneras, la dejó en secreto, porque en la época levítica, si una mujer resultaba embarazada o encinta antes de que contrajera matrimonio, era apedreada, era muerta. Pero José la dejó en secreto. De todas maneras, él estaba pensando, ¿qué hago? Ahí fue cuando el Señor se le apareció por medio del sueño, específicamente, y le dio instrucción. Y en Lucas capítulo 1, versículo 31, nos dice de la siguiente manera: He aquí concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. Aquí vemos que a María se le apareció, le llegó el ángel Gabriel y le encomendó y le dijo cómo debería llamarse el niño que iba a nacer. Entonces aquí podemos comprobar y ver que ellos siguieron específicamente lo que Dios les había ordenado, y ese nombre se llamó Jesús de Emmanuel, porque así había sido profetizado y porque Dios les dio la instrucción tanto a José como a María cómo deberían llamar entonces ese santo ser que iban a ser. Pero sigamos analizando qué significa Emmanuel. Emmanuel es un nombre hebreo masculino. Como ya lo dijimos, significa Dios con nosotros o que Dios está con nosotros. Aquí hay algo muy interesante de este nombre, Emmanuel. Este nombre, Emmanuel, solo aparece 3 veces en la Biblia. 2 veces en el Antiguo Testamento, como lo acabamos de leer en Isaías capítulo 7, versículo 14. Y también pueden buscar ahí en Isaías capítulo 8, versículo 8, donde también se menciona Emmanuel. Y lo que acabamos de leer en Mateo 1:23, que nos dice, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Alabado sea el Señor. Vemos que todo estaba programado y todo estaba dicho, porque las cosas de Dios son perfectas. Pero aquí nace una pregunta: ¿por qué nacer como niño? Si era Dios. Si era Dios, él había podido aparecer, pero era necesario que llegara como niño. Y entonces nos vamos a Juan capítulo 1, versículo 14. Juan capítulo 1, versículo 14 nos dice la primera parte: y el verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros. Esto lo menciona la versión Reina Valera. Y la versión Mundo Hispano dice, y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. O sea que ese verbo es la palabra. Y la palabra estaba desde antes de la fundación del mundo. Porque podemos ver y sabemos que todo lo que hay en esta tierra fue hecho por la palabra de Dios. O sea que Jesús participó
en la creación. Él fue uno de los artífices, a excepción del hombre. El hombre no fue creado por la palabra, nosotros no fuimos creados por la palabra. Nosotros, Dios se ocupó de formarnos con sus propias manos y de darnos ese aliento de vida, ese espíritu de vida. Ahí podemos ver la grandeza del Señor. Entonces vemos que el Verbo se hizo carne. ¿Y por qué se hizo carne? En la carne, Dios se hizo humano. ¿Por qué era necesario hacerse humano? Para que nosotros le conociéramos y comprendiéramos a Dios a través de Jesús. Quisiéramos saber quién era ese Dios, quién era el que nos había creado. Entonces ahí podemos empezar a ver que Jesús es Dios con nosotros. Y aquí decimos que habitó. Entonces, ¿qué habitó? ¿Qué quiere decir? Que el habitar es alguien que construye. Habitar es permanecer. Y ese habitó se refiere al momento en que Jesús estuvo en la tierra dándose a conocer como hombre, pero habitó y sigue habitando entre nosotros. Pero también vemos que Él estuvo. ¿Qué Él estuvo? Es un estar. Ese estar es hacer uso del tiempo para hacer alguna cosa. Eso fue lo que Dios hizo cuando estuvo en la tierra. Hizo uso de ese tiempo, de esa preparación para fundamentar su palabra a través de los evangelios, a través de los apóstoles. Vemos aquí que es cómo es interesante lo que Dios hizo. También hablamos y decimos y siempre pensamos que Dios está en los cielos. Sí, Dios está en los cielos, pero también Dios está con nosotros. ¿Qué es Dios en el cielo? Encontramos que a través de las edades y de las dispensaciones se manifestaba y hablaba por medio de los profetas y por medio de los sacerdotes. Pero esa manifestación de su espíritu, de su poder y su gloria, no permanecía en medio del pueblo, no de manera constante, como lo es hoy. Hoy podemos decir que Dios es con nosotros. ¿Por qué? Después que se dio el cumplimiento de estos anuncios que ya hemos visto, estos anuncios proféticos del nacimiento de Jesús de Nazaret, en su encarnación vivió como hombre y vivió como Dios. Aquí vemos dos cosas. Dios fue 100% Dios, Jesús fue 100% Dios y 100% hombre, lo que se llama la unión hipostática. Pero, ¿para qué vino Jesús de Nazaret? Era necesario. Era necesario porque había que dar cumplimiento a esa dispensación que se estaba viviendo, a cerrar ese canon, el canon de la ley. Entonces él como hombre vivió y dio cumplimiento, vivió como hombre pero sin pecado. Y además de eso sufrió la muerte de cruz. Y era necesario eso, que se sufriera eso. ¿Por qué? Porque ahí fue clavada el acta que venía, el acta de la ley, el acta de la maldición que tenía subyugado al pueblo por medio del Dios de este mundo que conocemos, es Satanás, el enemigo. Y al ser clavada esa acta, entonces nos proporcionó la libertad. Y esa libertad nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Y entonces nos llevó
a sentarnos junto con Él en lugares celestiales. Y lo podemos ver que es mencionado en Efesios 2:6 y dice, juntamente con Cristo, Jesús nos resucitó y nos hizo sentar en lugares celestiales. Nos podemos preguntar en este momento, ¿usted y yo nos sentimos sentados en ese lugar celestial? ¿Nos sentimos que hemos sido rescatados? ¿Que Dios está con nosotros? Si esta es nuestra posición, entonces nos permitimos ser constituidos en templo del Espíritu Santo, como nos dice en Corintios 6, 1 Corintios 6:19. ¿O no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, que mora en vosotros, el cual tiene Dios, y que no es de nosotros, pertenece a Dios? Aquí estamos viendo cosas muy interesantes. Entonces, Jesús es Dios con nosotros. Jesús es el cumplimiento de la promesa del nuevo pacto, ese nuevo pacto de la gracia. Al tener la identificación con la humanidad, al convertirse en hombre, en ser humano. Y él, al convertirse en hombre y en ser humano, vino y cumplió con todo lo que tenía que ver con el proceso de la ley para dar paso al nuevo canon. Y llevó todo lo que nos estaba atando y lo que nos lo que nos tenía oprimidos. Y por eso es que encontramos nuevamente en Isaías 53:5 lo que dice el profeta. Pero él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados. El castigo que nos trajo paz fue sobre él. Oiga, el castigo, ese castigo que Jesús recibió, que nosotros no podemos entenderlo, que aunque muchas veces lo hemos visto en las películas de la pasión, eso no es ni el 1% lo que Jesús sufrió. Pero ese castigo nos trajo los beneficios, nos trajo paz, nos trajo salvación y nos trajo sanidad. Y por eso continúa diciendo, y por sus heridas fuimos nosotros sanados. ¿Eso qué quiere decir? Que la sanidad es un hecho cumplido y es un beneficio que nosotros debemos tomar. Aunque el enemigo quiera atacarnos, haciéndonos sentir que nosotros no somos nada y que nos vamos a morir, Jesús ya pagó. Solo tenemos que dejarlo que Él actúe. Mis estimados hermanos, el Mesías y Salvador de todos los hombres ha hecho que Dios esté con nosotros. De manera pues que podemos decir que Jesús es Dios con nosotros y permanece en nosotros. Pero debemos permitir entonces que seamos constituidos ese templo del Espíritu Santo en nosotros. No debemos entonces permitir que el Espíritu de Dios se contriste, porque si se contrista, entonces también habrá tristeza. Habrá tristeza, ¿por qué? Porque hacemos lo incorrecto. Debemos seguir las instrucciones de la palabra, tal como José y María siguieron las instrucciones. María era una mujer que había sido consagrada para Dios desde su niñez, y ella ya sabía que algo le iba a esperar. Tal fue que cuando ella recibió la visita, no fue sorprendida. Y ella dijo, he aquí tu sierva, tu sierva. Nosotros tampoco debemos ser sorprendidos porque sabemos que su palabra es real y es fiel y está entre nosotros. Alabado sea el Señor. Bendito sea el Señor. Dios les bendiga, hermanos. Entonces, tenemos un tiempo para que aquellos que quieran hacer un aporte a la reflexión de esta noche
Adelante, mis hermanos. Dios les bendiga. Nos escuchamos. ¿Quién dijo yo? ¿Manuel? Bien, No. parece que han escuchado atentamente y pues así como iniciamos en oración, los chicos estaban en la iglesia, tuvieron que salir ya, pero vamos a pedirle el favor a Estelita Larrota, a Sandrita Castro y a Manuel Puerto, en ese orden, cada uno una oración en gratitud con el Altísimo por enviar al Salvador para redimirnos. Bueno, en ese contexto, por favor, Estelita. Les di eso. Te ¿Me escuchamos, escucha? Estelita. Sí, Estelita, sí. A él le escuchamos. Estelita. Bueno, eh, amado Dios, bendito Padre, Dios Todopoderoso, en esta noche, Señor, ponemos en tus benditas y adorables manos, Señor, a toda nuestra familia, comunidad Suba, Señor, bendito Dios. En esta noche, Señor, te damos gracias, Señor, bendito Dios, por todo lo que hiciste, Señor, en la cruz, Señor, por nosotros, Señor, porque tú moriste, Señor, en la cruz para salvación de nuestros pecados, Señor mío Jesucristo, Señor, y te damos gracias, Señor, bendito, porque tú viniste, Señor, a este mundo, Señor, Padre precioso, para a salvarnos, Señor, del pecado, Señor, y podamos tener una vida eterna, Señor. Gracias te damos, Señor, por ser nuestro Padre amado. Bendito Dios, por permanecer con nosotros y ayudarnos en todas nuestras situaciones, Señor. Te doy gracias, Señor, por toda nuestra familia, comunidad Suba, Padre mío, que estamos reunidos, Señor, en esta noche para poder aprender de ti, Señor, y conocerte más, Señor, para saber que la Navidad no es de fiestas ni de festejos ni nada, sino, Señor, es para conocerte a ti, Señor, para saber que tú viniste, Señor, a este mundo para salvarnos y para perdonar nuestras faltas cometidas, Señor. Te damos gracias, Padre precioso, por todo lo que has hecho, Señor, y harás en nuestras vidas, Señor. Guía nuestros pasos y nuestros caminos, Señor, a ti, Padre amado, precioso. Y en esta noche, Señor, pongo en tus benditas y hermosas manos, Señor, a toda nuestra familia de Comunidad Suba, a nuestros familiares también, Señor, y a nuestros hijos, Señor, Padre mío, que Dios los bendiga, los guarde y los proteja. Señor mío y Dios mío, hemos orado en tu precioso nombre y en el de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén. 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 Sandrita. Buenas noches, ¿me escucha, pastor? Sí, Sandrita, ya te escuchamos. ¿Me escuchan? Sí, Sandrita, sí. Habla Amén. fuerte. Sí, sí te escuchamos. Gracias. Amado Padre, exaltamos tu nombre hoy, mi Rey, porque eres nuestro Dios, nuestro Padre bueno, misericordioso, lleno de bondad, de amor. Gracias, Señor, por haber pensado en salvar nuestras almas a través de tu Hijo, de tu primogénito, nuestro Jesús, nuestro Salvador, nuestro Dios con nosotros, Emmanuel. Gracias, Rey Jesús, por haberte dado como sacrificio en esa cruz, por no haber puesto resistencia. Gracias por ese sacrificio vivo, por ese amor incondicional que demostraste al querer morir por todos nosotros, porque no merecíamos nada, pero tú lo diste todo, diste tu vida, diste tu sangre, te molieron a palo solo por nosotros. Por eso exaltamos y exaltaremos siempre tu gran nombre, nuestro Jesús Salvador, nuestro Emmanuel, nuestro Señor, nuestro Redentor, quien nos da esa vida eterna una vez partamos de esta tierra. Por eso confesamos y seguiremos confesando siempre que tú eres nuestro Jesús,
nuestro Cristo, nuestro Salvador y Señor eterno, que nos sacó de las tinieblas a la luz, que nos das vida, pegaditos a ti, con tu palabra. Gracias, exaltado Rey. Gracias por este tiempo en donde podemos recordar tu nacimiento, cuando podemos recordar que viniste a esta tierra, Señor, con un propósito ya desde antes de la creación del mundo. Gracias. Alabado sea tu nombre. Engrandecido sea tu nombre. Te alabamos, te adoramos y te glorificamos. Hemos orado en tu nombre, precioso Señor. Amén y amén. Amén. Bueno, bendito Dios y Padre, Señor, queremos darte gracias, Señor, por este tiempo que tú nos permites, Dios, de estar acá reunidos, Señor, aprendiendo el verdadero significado de la Navidad, Señor. Gracias, bendito Señor, por esta reflexión de nuestro hermano Alvarito, esperando, Dios, que sea de nuestro entendimiento, Dios, que lo celebremos, Dios, como debemos de ser, Señor, que nos permitas, Dios, celebrar este acontecimiento, Dios, como algo maravilloso para nuestras vidas, Dios. Gracias, Padre Santísimo, porque cada vez entendemos y sabemos, Dios, de que tú eres un Dios vivo, un Dios real, Padre Santo. Y qué mejor, Dios, que celebrarlo aquí como hermanos reunidos, Dios, como iglesia, Padre Santísimo. Gracias por este tiempo, bendito Señor. Lo ponemos en tus preciosas y santas manos, en el poderoso nombre, Señor, de Cristo Jesús. Amén y amén. 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 Muy bien. Amén. Yo también quiero orar y después nos despedimos. Padre, bueno, gracias te doy, Señor, por este tiempo. Gracias te doy por el gozo que tenemos juntos, recordando, Señor, el verdadero significado de la Navidad. Recordando, Señor, que te humillaste, tomando forma de hombre, porque estabas juntamente con el Padre, el Dios Trino juntos, pero fue tu plan, Señor Dios Todopoderoso, un plan hermoso, maravilloso, que es difícil de entender, pero lo creemos, Señor Dios, lo creemos y sabemos que nuestro Señor Jesucristo, quien fue engendrado por obra y gracia del Espíritu Santo, vivió con la naturaleza de cada uno de nosotros, 100% hombre, pero en esa naturaleza nunca pecó, ni con el pensamiento. Gracias, Dios, en la persona de Cristo, porque Él fue nuestro sustituto, es nuestro Señor, es nuestro Salvador, es el Cordero de Dios quien quitó el pecado del mundo. Y aquí, postrados en espíritu, solo hay palabras de gratitud en nosotros, porque toda la obra fue tuya, Señor. Nos hallaste, porque tu palabra dice, no hay quien te busque, no hay ni uno, no hay quien haga lo bueno. Y tú nos hallaste. Gracias, Dios Padre, por hallarnos en la persona de Dios Hijo. Y gracias, Dios Espíritu Santo, morando en nosotros. Señor, bendigo grandemente a cada uno de los que estamos aquí hoy por medio de la tecnología, por quienes no pudieron estar, bendíceles donde quiera que estén. Y Señor, por favor, guarda para ti todos los niños, protégeles, Rey Celestial, porque están creciendo en un mundo difícil, pero confiamos en ti, descansamos en ti, Señor. Y dale mucha sabiduría a los padres para guiar a los niños, para que te conozcan y crezcan en ti, Rey Celestial. Padre, gracias por este tiempo. En Cristo Jesús. Amén.
y amén. Amén. Pues bien, mis amados, si Dios nos lo permite, mañana ya saben, los que no puedan ir al templo por YouTube, pueden seguirnos, ya enviaré mañana el enlace, estarán pendientes y los que puedan ir allá les esperamos con mucho amor. Bueno, Vale, vale. por favor, Dios les continúe bendiciendo y a las 7:30 de la noche Amén. también nos veremos. Bueno, Amados, buena les amamos noche. en Cristo. Buena Chao, noche chao. para todos. Ok, chao. Buenas noches para todos. Dios los bendiga. Chao. Gracias. Muchas gracias. Marito, gracias por la reflexión. Muchas gracias. Bendiciones. Abrazos. Bendiciones a todos. Bendiciones. Bendiciones. Clavijo, cuídate, señor Clavijo. Bendiciones.